En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor Jesús esté con todos ustedes. Bienvenidos, bienvenidas a la escucha de la bendita palabra de Dios. Y gracias por aceptar este humilde servicio, escuchando día a día la bendita palabra con su reflexión. Escuchamos ahora del libro de los Jueces, en el capítulo 2, versículo del 11 al 19. En aquellos días los israelitas hicieron lo que desagrada al Señor, dando culto a los ídolos. Abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses de los pueblos de alrededor. Los adoraron y provocaron la ira del Señor. Abandonaron al Señor y dieron culto a Baal y Astarte. Entonces el Señor se encolerizó contra Israel, los puso en manos de salteadores que los despojaron y los entregó a unos enemigos que los rodearon y a quienes no pudieron ya hacerles frente. En todas sus campañas la mano del Señor intervenía contra ellos para castigarlos, como el Señor se lo había dicho y jurado, y los puso en una situación desesperada. Entonces el Señor instituyó jueces que salvaron a los israelitas de quienes los saqueaban, pero ellos tampoco escucharon a los jueces. Se prostituyeron dando culto y adorando a otros dioses, se desviaron muy pronto de la conducta de sus padres que habían cumplido los mandamientos del Señor y no los imitaron. Cuando el Señor les instituyó jueces, Él estaba con el juez y lo salvaba de sus enemigos, pues se conmovía ante los gemidos que proferían bajo el yugo de sus opresores. Pero cuando moría el juez, volvían a caer y se portaban todavía peor que sus padres. Seguían a otros dioses, les daban culto, los adoraban y volvían a sus prácticas y a su conducta obstinada. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 105. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. No exterminaron nuestros padres a los pueblos que el Señor les había mandado. Se unieron con paganos y aprendieron sus prácticas. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Dieron culto a los ídolos y estos fueron para ellos como una trampa. Entonces se entregaron a sus hijos e hijas en sacrificio a los demonios. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Se contaminaron con sus obras y se prostituyeron con sus acciones. Por eso el Señor renegó de su pueblo y estalló su enojo. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. ¿Cuántas veces los libró, pero ellos se obstinaron en su actitud? Entonces el Señor miró su angustia y escuchó sus gritos. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Aleluya, aleluya. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya. El Señor está con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Capítulo 19, versículo del 16 al 22. En aquel tiempo se acercó a Jesús un joven y le preguntó: Maestro, ¿qué cosas buenas tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Le respondió Jesús: ¿Por qué me preguntas a mí acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno, Dios. Pero si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. Él replicó: ¿Cuáles? Jesús le dijo: No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo.
Le dijo entonces el joven: todo eso lo he cumplido desde mi niñez. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, ve a vender todo lo que tienes, dales el dinero a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se fue entristecido porque era muy rico. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la proclamación de este santo evangelio sean borrados nuestros pecados. Hermanos y hermanas, ahora nos encontramos con el evangelista San Mateo, quien nos dice que un joven se acerca a Jesús con una actitud o inquietud muy buenísima, enteramente buenísima, que nosotros también la deberíamos tener en nuestro corazón. Maestro, ¿qué debo de hacer para obtener la vida eterna? Este joven está en búsqueda de la eternidad. Este joven está enseñando a muchos que ahora piensan que la vida termina cuando se muere. Y por eso muchos viven pensando que hay que aprovechar la vida al máximo. Come y bebe, date buena vida, porque morirás. Y cuando mueras, allí terminó todo. Y por eso muchos hasta invocan a la Santa Muerte, porque el diablo les dice: cuando te mueras, vente conmigo, yo soy tu muerte. En la muerte se terminó todo en tu vida. Este joven está pensando en la eternidad, en el más allá de la muerte. Jesús lo remite a los mandamientos, que no son una carga, sino un camino que se acepta libre y voluntariamente con el deseo de hacer la voluntad de Dios. Y le cita los mandamientos de la ley de Dios. Este joven sabe que hay algo más que necesita que cumplir estos mandamientos. Y por eso le dice: ¿qué más puedo hacer? Porque eso lo he cumplido. Y Jesús le dice: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Esto sí le entristeció, porque el último de los mandamientos que le cita es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, la salvación no simplemente consiste en cumplir los mandamientos de la ley de Dios, es decir, yo no le hago mal a nadie. Pero eso no basta. El camino de verdad que lleva a la salvación no consiste solamente en no hacerle el mal, sino en hacerle el bien. Y sobre todo este joven que puede hacer mucho con las riquezas que tiene, pero no hace nada. Y es por ello que se fue, dice el evangelista, entristecido, porque era muy rico. Muchos tienen muchos bienes, pero viven tristes y con la cara fruncida, porque se han enconchado en sí mismos, porque no quieren tenderle la mano a nadie, aun cuando éste más los puede estar necesitando. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.